Hola, ¿qué tal, Leonardo? Ah, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches por allá en Francia. Te queremos dar la bienvenida a nuestro club de lectura de Recomiéndame un buen libro. Es un honor contar con tu presencia en este espacio donde nos reunimos apasionados por la literatura. Tu talento, tus obras, pues han dejado una huella profunda en nuestro club y ya llevábamos un buen de rato tratándote de tener aquí con nosotros para platicar justamente de todo esto que nos has regalado a lo largo de todos estos años. Leonardo, bienvenido seas y como puedes ver, pues somos un poquito, entonces vamos a tratar de ser rápidos aquí con los compañeros para que nos dé oportunidad a la mayor cantidad posible de gente a preguntar. Buenas tardes y bienvenido, Leonardo. Víctor. amigos de Bueno, pues Recomiéndame muchas un buen gracias. libro. Mm, Buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe Leonardo Padura, de quien hemos estado leyendo uno de sus libros más recientes, Personas Decentes. Y bueno, Leonardo, muchas gracias. Yo sé que tienes una agenda apretada y que luego es difícil la comunicación, pero bueno, pues aquí están tus lectores de Recomiéndame un buen libro. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar con las preguntas. Marién, adelante, por favor. Leonardo, de verdad créeme que es un privilegio que nos acompañes y ya habíamos leído antes como Polvo en el Viento, que nos encantó y no tuvimos la oportunidad de verte, pero en fin, mira, en este libro de Personas Decentes ya nos hemos preguntado mucho qué tanto es ficción y qué tanto es realidad. A mí solamente una parte me inquieta, la cuestión de las pinturas, esto que hacían de venderlas y demás, ¿qué tanto es de realidad? mm. Bueno, pues nada, muy buenas tardes para todos ustedes. Estoy encantado de poder compartir una hora de conversación. Aquí todavía está de día, esto oscurece ya a partir de las 10 de la noche, son las 9:08. Pues bueno, a ver, Marín, esta novela tiene una serie de episodios reales, por ejemplo, toda la etapa de 1909-1910, el personaje de Alberto Yarini es un personaje real, es un personaje histórico que existió, ha sido el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Era este hombre que tenía un harén ahí en ese barrio de tolerancia, como se le llamaba, en San Isidro. Tenía aspiraciones políticas, era de hecho ya participaba de la política y era un personaje muy reconocido y su entierro y su velorio fueron los más concurridos de toda la etapa republicana, porque tenía un gran arraigo entre la gente de todos los niveles, de todas las razas, de todas las procedencias. Era un tipo muy, muy, muy peculiar. Y bueno, por supuesto, hay otro acontecimiento histórico que está comprobado, que es la cercanía del cometa Halley, que en 1910 se acercó a la Tierra y fue el momento a lo largo de toda la historia, ese cometa periódicamente se acerca a la Tierra, en que había más información sobre lo que podía ocurrir y bueno, se creó un gran pánico universal. En la historia del presente, 2016, por supuesto que es real la visita del presidente Obama a Cuba, el concierto de los Rolling Stones y toda una serie de acontecimientos que ocurrieron allí. Y el contexto en que se desarrolla esa historia también es real. Este personaje que aparece muerto y que traficaba con algunas obras de arte es un personaje que es de ficción, un personaje de ficción, pero está inspirado en personajes reales que fueron muy importantes en el mal sentido de la importancia, porque fueron la gente que dirigieron la represión cultural de los años 70, que fue muy dura en Cuba. No, es que me pareció que habían tocado la puerta, no sé si fue en alguno de los micrófonos o fue el de aquí. Eh, un momentico, por favor. Lucía, Lucía, mira a ver si tocaron la puerta. Sí, es que estamos en un apartamento aquí en San José, que es una residencia, a ver, porque parece que sonó el timbre, no sé si... Disculpen. Bueno, pues lo que ocurre con ese personaje es ficción. Lo que ocurre con ese personaje es ficción. Yo no sé si esos personajes tenían realmente acumuladas esas obras de arte, pero yo quise trabajar
la perversión de este personaje en muchos sentidos. Una perversión moral, una perversión política, una perversión humana, familiar, porque fueron personajes que realmente hicieron un daño enorme a la cultura cubana y a personas específicas de la cultura cubana. Imagínense ustedes, le voy a citar nada más que dos nombres que murieron en el ostracismo porque fueron marginados durante esos años: José Lezama Lima, el gran poeta y novelista cubano, y Virgilio Piñera, el padre de la dramaturgia cubana moderna. Se podrán imaginar ustedes por ahí para allá cuántos otros escritores, pintores, cineastas, teatristas, bailarines, músicos sufrieron marginación en esos años. Y un poco ahí es una manera de vindicar a esas víctimas de esa represión, pintando esa imagen tan nefasta del represor. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Jenny, adelante. Gracias. Qué orgullo de verdad y qué emoción poderte conocer, poderte tener con nosotros. Es de verdad un sueño hecho realidad. Gracias, Jenny. Gracias. Muchas gracias por tomarte tu tiempo. Yo realmente pregunta real pues no tengo. A mí me encantó mucho la historia y solamente me queda agradecerte por esa forma de narrarnos, de adentrarnos a la historia y de mostrarnos lo que pasa en tu país, de mostrarnos lo que en ese momento se estaba esperando. Dentro de todo, pues se esperaban cosas de fuera, ¿no? Que de Obama, de la moda y todo lo que sucede realmente por dentro, porque nosotros nos enteramos por lo que se ve en la, ahora sí que por encimita, no por dentro, ¿no? Y con este gran detective que nos vuelves a retomar, pues el poder conocer lo que sucede, de verdad qué orgullo y qué emoción poder leer este tipo de novelas que me van llevando y que me adentraron a Cuba y que me hicieron sentir en la investigación, platicando con todos ellos. Dije, ¿cómo yo no estaba tomando ese café ahí? O sea, ahí yo debería de haber estado escuchándolos a todos. Muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho. Gracias a ti, Jenny, por tus palabras. Gracias, gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Leonardo, qué placer conocerte. Yo, este es el primer libro tuyo que leo y ha sido entrar, creo, por la puerta grande. Me gustó mucho la historia, me gusta mucho la forma como manejas tu pluma. Yo quisiera preguntarte, ahora quiero leer más libros de Mario Conde porque tampoco lo conocía, pero en una entrevista leí que tú decías que Mario Conde es un detective que hubiera querido ser escritor y eso se nota en este relato. ¿Por qué crees que es importante o qué es lo que, digamos, qué características tú crees que un escritor tiene que le puede permitir en este desorden aparente mental ir conectando las cosas? ¿Crees que es afinidad con las historias o hay alguna otra cosa que tú nos quisieras compartir? Muchas gracias. Bueno, pues nada, el trabajo de escritor implica, bueno, por supuesto, tener una vocación, una capacidad. En el mundo moderno, salvo excepciones, todos sabemos escribir. Unos escriben mejor, otros escriben peor, como ocurre con casi todas las cosas. Todos somos capaces de lanzar una pelota, pero no todos jugamos en las grandes ligas de béisbol, ¿no? Y pasa lo mismo con la escritura. Y bueno, es una profesión en la que uno va aprendiendo paso a paso y va entrenando capacidades de percibir la realidad. Esa percepción de la realidad que se puede manifestar de muchas maneras. Hay escritores que escriben una literatura con mucha más fantasía que otros. Algunos, como es mi caso, somos más realistas. Dependemos de los acontecimientos de la realidad o de la historia. Pero hay que saber tener la capacidad de mirar esos acontecimientos y saber cuáles son novelables. Yo siempre digo que una de los grandes misterios de la creación, para mí como novelista, es de dónde salen las ideas para escribir una novela. Uno tiene muchas ideas y alrededor de uno se mueven una enorme cantidad de historias, de narrativas, de las cuales
uno se entera, a veces no se entera, a veces lo hacen partícipe. Incluso hay personas que te dicen, mira, te voy a contar una historia de la cual tienes que escribir una novela. Y yo generalmente le digo, no, no me cuentes esa historia, porque si fuera tan buena y yo decidiera escribir una novela, voy a tener un problema, y es que estoy escribiendo tu historia. Y eso puede ser muy complicado. Entonces yo prefiero que esas cosas vengan como una especie de cristalización de la mirada que uno hace con respecto a la realidad. Y hay un momento en que alguna de esas ideas, uno dice, bueno, de aquí puede salir una novela. De esta pequeña idea se puede crear una historia, y esa historia se va creando paso a paso. Se van buscando los personajes que pueden protagonizar esa historia, que pueden participar en ella, y la manera de comportar esos personajes va a determinar mucho, mucho la historia. De todas maneras, tiene que haber un conocimiento de la realidad, una participación en la realidad, tiene que haber por parte del escritor un conocimiento de las técnicas narrativas que fundamentalmente se aprenden. No solamente, yo desconfío mucho de las escuelas de escritura, desconfío mucho de las escuelas de escritura, porque te pueden enseñar a escribir, pero no te enseñan qué cosa debes escribir o qué cosa puedes escribir o qué cosa eres capaz de escribir. Eso tienes que descubrirlo tú. Entonces, pero tienes que tener una cultura. La cultura es fundamental, sobre todo entendiendo la cultura no por el conocimiento enciclopédico que puedas tener, sino por esa capacidad que te permite hacer relaciones entre las cosas. Y cuando estás escribiendo una novela, empiezas a relacionar cosas, y terminas creando un mundo. Una novela tiene que ser un mundo, donde tiene que haber una lógica para que ocurran las cosas. Si es un mundo que sucede, no sé, en el 2085, pues bueno, ahí tendrá una lógica diferente a la que tiene una historia que se desarrolla ahora en el 2023. Y si se desarrolló en 1850, pues tiene que tener una lógica distinta. No puede haber un personaje en 1850 con un teléfono celular y así. Ese mundo tiene que tener una coherencia, una lógica, y tú tienes que entrar en ese mundo y darle vida a ese mundo, y después ser capaz de darle participación en ese mundo a esas personas que están alrededor tuyo, que son ustedes los lectores. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Leonardo. Un placer. Luby, que nos acompaña desde Honduras, adelante. Hola, Leonardo, un abrazo. Este es el tercer Luby. libro de tu obra que leo y me han encantado los otros también. Mi pregunta es en base a los audiolibros, porque por una condición de vida tengo que descansar mi vista y dependo mucho de los audioliblos. ¿Tú conoces a esta persona que graba los libros con esta voz tan melodiosa y encantadora? No lo conozco. He oído algunos audiolibros, otros no los he oído. Porque me resulta a veces un poco extraño. El problema es que el libro, cuando uno lo escribe, cuando uno escribe una novela, un texto narrativo, le pone un ritmo, le pone una cadencia, los personajes tienen un acento, una manera de decir las cosas, y se crea como un extrañamiento cuando uno oye el audiolibro, porque bueno, es una persona que está haciendo una lectura, y la lectura, por lo general, que hacemos todos nosotros de los libros, son lecturas en las que no hablamos, ¿sí? Leemos en silencio, y esa lectura en silencio pues le da un ritmo diferente a la que puede existir cuando uno está hablando, incluso por un problema de respiración. Entonces, yo prefiero quedarme con la lectura. Afortunadamente todavía uso gafas y tengo que leer cada vez con letras más grandes, pero todavía puedo leer. Ok, gracias. Perdón, antes de que le den el turno a alguien más, y la otra pregunta que tengo es, ¿tienes algo que ver con cómo escogen las portadas de tus libros? Porque este me encantó, pero también me ha gustado el de Como polvo en el viento. Entonces, cuéntame un poquito. Me estás hablando de las portadas de la edición en español. Ajá, sí. Sí, siempre el editor me consulta, me dice alguna idea. A veces desde la primera idea le digo que sí desde la primera idea. Esta de personas decentes, buscamos 2 o 3 opciones
y finalmente nos quedamos en ese hombre que está solo allí en un lugar que no se sabe si va a venir un huracán, qué cosa va a pasar y por qué ese hombre está allí solo, ¿no? Y es un poco el concepto este de la persona decente, la soledad de la persona decente, y me gustó mucho. Y bueno, las ediciones en otros idiomas me consultan la portada, pero pocas veces tengo posibilidad de decirle, mira, cámbienla, porque ya viene tiene que ser algo, por ejemplo, yo me opongo mucho a que pongan portadas en las que aparezcan autos norteamericanos de los años 50, porque eso ya se ha convertido en un cliché para la imagen de Cuba. Pues bueno, ahora la edición francesa que va a salir de Personas Decentes, sale un automóvil. Y se lo dije a mi editora y me dijo, no, pero es la primera vez que lo utilizamos. Digo, bueno, está bien, hagan lo que ustedes quieran y no me voy a pelear con ustedes por eso. Ok, un abrazo, Bueno, un gracias. abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Silvia, adelante. Leonardo, buenas tardes. Qué gusto, qué placer, qué emoción escucharte. La verdad es que me encanta lo que has escrito. He leído varias cosas tuyas. Lo que más me ha gustado tuyo es El hombre que amaba a los perros. Se me hizo un libro maravilloso. Toda esa investigación, historia, porque hay cositas de ficción, no lo dudo, pero hay muchas cosas reales. Me encantó. Sí. Y pues el último que he leído es este más reciente, con Mario Conde. No he leído más con Mario Conde, he leído otras cosas tuyas, pero mi pregunta entonces es con Mario Conde. ¿En qué te inspiraste? ¿Fue alguien real? ¿Vas a seguir escribiendo de él? Platícanos un poquito más de Mario Conde. Sí, bueno, Mario Conde ya ha aparecido en 9 novelas. 9 novelas. Mario Conde yo lo creé para una novela que escribí entre finales del 89, 1990, que se llama Pasado Perfecto. Esa novela se publicó por primera vez precisamente en México, una pequeña colección que tenía la Universidad de Guadalajara, salió en el año 91. Y yo creé ahí este personaje, que es un policía de investigación, al que le fui dando ciertas características personales, con cierta cercanía a mí, pero funcionando en su profesión como policía. Es un hombre que le gusta la literatura, la lectura, tiene afición por la escritura, un grupo de amigos con los que se relaciona, es fumador, le gusta tomar, es un poco melancólico, un poco escéptico, y le fui dando todas esas características. Y cuando esa novela salió, pues a las personas que yo logré darle un ejemplar de la novela, algunas de ellas me dijeron que les gustaba mucho el personaje. Y me di cuenta en ese momento de que ese personaje estaba vivo y podía continuar con él. Y fue cuando decidí escribir 4 novelas con el personaje. Y empecé, ya estaba escrita Pasado Perfecto, y escribí otras 3, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, que son 4 novelas que forman una tetralogía, un mismo conjunto literario, porque ocurren todas en el año 1989 y Mario Conde es policía, es policía. En la 4ª, Mario Conde deja la policía y yo pensaba terminar con el personaje. Pero 2 o 3 años después, estaba escribiendo una novela breve sobre mi propia relación con el personaje de Hemingway, el escritor y la persona Hemingway, y me di cuenta de que Mario Conde podía funcionar para esa novela. Pero ya Mario Conde no era policía, entonces tuve que buscarle una profesión y lo discutí mucho con mi esposa y decidimos que fuera comprador y vendedor de libros de segunda mano. Y ahí entra Conde en esta segunda etapa, que son novelas que van siendo cada vez más complejas, a veces mucho más extensas que las primeras. Adiós Hemingway es breve, pero ya después viene La neblina del ayer, aparece en Herejes, donde no es protagonista, pero aparece en 2 de las historias, de las 3 historias que tiene la novela, en una como protagonista, en otra como un personaje que oye la historia, y después en La transparencia del tiempo, y ahora en Personas Decentes. Y bueno, es un personaje que ha ido evolucionando con los años, con la propia vida cubana, la propia vida de la sociedad cubana, del año 89 hasta el 2016. Tenía 35 años en las primeras novelas y ahora tiene 62. Y también ese proceso del paso del tiempo físico por la persona es un proceso que me interesa mucho ver a través de la figura de Mario Conde. Y bueno, es lo que he hecho, y mirar la realidad cubana en esa evolución que ha tenido desde la perspectiva de este personaje, que es una perspectiva
muy cercana a la realidad y muy, en algún sentido, crítica, pero sobre todo indagadora de esa realidad que se ha ido viviendo en Cuba en estos años. Excelente personaje. ¿Va a seguir viniendo nuevas Yo creo que novelas? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora estoy empezando, pero muy, muy empezando una nueva novela en la que creo que no va a aparecer, pero seguramente más adelante aparecerá en alguna otra novela. Perfecto. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Qué gusto Silvia. oírte. Gracias, Silvia. Adelante, Gracias. Cintia. Hola, mucho gusto, gracias por tu tiempo. De hecho, mi pregunta por ahí va. Esta es la segunda novela que te leo, la primera fue como Polvo del Viento, y si hay algo que me gusta y que aprecio mucho como lectora es cómo trabajas en la evolución de los personajes. Entonces, en este caso, que está situada en el 2016, el inspector Mario Conde, en una situación hipotética que le tocó ver la transición del gobierno de Barack Obama con el de Trump, luego se vino la pandemia. Mi pregunta es, ¿qué podría significar ahora para Mario Conde ser una persona decente después de todo, suponiendo de que ha visto todo esto lo que ha visto, ¿no? En este tiempo? Y la otra pregunta es, ¿qué tanto acceso tienen las personas cubanas a tus libros? Si es un perfil bajo, si hay una buena distribución, ¿y qué sucede con esto? Bueno, Mario Conde es un incorruptible. Mario Conde tiene que ser siempre decente. Yo necesito esa decencia esencial de Conde. Esto no quiere decir que sea un santo y de que sea una persona que no se contamina con la realidad. La realidad cubana es muy complicada y es una realidad en la que de una forma o de otra todos participamos de actos, posturas, decisiones que son ilegales porque el marco de la legalidad es muy estrecho. Y Mario Conde, bueno, si tiene que comprar algo en mercado negro, si tiene que resolver algo por una vía, esto lo hace, pero en lo esencial Mario Conde es una persona decente. Y esto no lo cambiaría estos acontecimientos que ha vivido en estos años, porque no lo cambiaron acontecimientos que vivió en años anteriores. Yo creo que en estas novelas, si te vas a leer las primeras y sigues hasta ahora, vas a ver toda una evolución de esa Cuba compactamente socialista de los años 80 a esta Cuba del 2016, en el que ya no se sabe muy bien qué cosa es lo que hay. Hay una retórica socialista del sistema, pero hay una realidad que es completamente distinta, y en estos años que han pasado después del 2016, eso se ha acentuado mucho más. Entonces, bueno, él va a seguir siendo esa persona decente, pero va también a asumir la relación con la realidad y sobre todo no me decido todavía escribir otra novela con él porque en un momento se habló tanto de la pandemia y la pandemia parecía que iba a cambiar tanto las cosas en el mundo que eso un poco me paralizó. Después hemos recuperado una normalidad que durante la pandemia pensamos que no se iba a rescatar, porque yo no sé si recuerdan, todos ustedes lo habrán recordado durante esa época. Por ejemplo, decían, bueno, ahora en los aviones se va a viajar con un asiento por el medio vacío, o se van a poner un asiento en un sentido, otro asiento en otro. Entonces todo era como que el mundo se iba a rehacer de otra manera, y al final no lo fue. Y solo lo que pasó en ese tiempo de pandemia, y creo que eso fue lo más importante que pasó, fue que nos dimos cuenta de lo pequeños que somos en el universo, y el miedo que todos sentimos ante ese virus que invisible, pero que podía acabar con la humanidad. Creo que eso fue la gran enseñanza que nos dio la pandemia. Pero después pasó, entonces tengo que procesar todavía mucho esa etapa. La historia de la relación de Cuba con los Estados Unidos siempre ha sido complicada. Trump la complicó mucho más con toda una serie de medidas y con toda una serie de actitudes que están cambiando la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos no es lo mismo antes de Trump que con Trump y después de Trump. Cuando hablo mucho me pasa eso. Y bueno, es una realidad que tengo que procesar y que Mario Conde en algún momento la reflejará en alguna de sus reflexiones, pero siempre siendo una persona decente.
Con respecto a mis libros en Cuba, bueno, mis libros en Cuba, desde hace ya, perdón, voy a buscar un poquito de agua, un minuto, un segundo. Sigue después. Juan José, pero ahorita pues nos vamos rápido con las preguntas porque sí estamos a la mitad y todavía nos faltan bastantes compañeros por preguntar. Sí. Ok. Tal vez estoy haciendo respuestas demasiado largas, pero es que, bueno, prefiero No, ser perdón, explícito no. y A lo que me refiero es que más bien sean breves en sus preguntas para que dé tiempo de la respuesta. Gracias, Leonardo. bueno, pero voy a terminar de responder lo de los Sí. libros en Cuba porque creo que es importante. Claro. Desde hace ya más de 25 años, yo publico mis libros con una editorial en España, Tusquets Editores. Y desde la primera novela que publiqué con ellos, pedimos un permiso especial para que esos libros se publicaran en Cuba en una edición cubana, porque los libros españoles no circulan en Cuba. Ni españoles ni mexicanos de ninguna parte circulan en Cuba normalmente. No hay mercado del libro extranjero. Y bueno, de alguna forma fueron publicándose esos libros en tiradas pequeñas, pero se fueron publicando. En los últimos años, esa posibilidad también ha mermado porque hay una contracción económica muy brutal en Cuba. Hay una crisis enorme de papel y también hay un poco una crisis de voluntad por parte de las instituciones culturales cubanas de publicar mis libros, distribuir mis libros. Yo en Cuba existo poco y mal, poco y mal. Yo nunca salgo en los periódicos, nunca salgo en la televisión, apenas se comentan mis libros. Y lo que hemos podido hacer con estas dos últimas novelas, como Polvo en el Viento y Personas Decentes, es una edición que se financió con una contribución que hizo una empresa italiana. Hicimos una edición para que circulara en Cuba. De hecho, salieron 3 libros. Salió como Polvo en el Viento, ahora Personas Decentes, y un pequeño libro que se llama La Ciudad y el Escritor, que es un trabajo mío a partir de una entrevista sobre mi relación con La Habana. Y es la manera que hemos tenido de que esos libros circulen en Cuba en cantidades pequeñas, pero siempre estamos tan acostumbrados a buscar alternativas y para todos tratamos de encontrarla y ha habido una alternativa para que la gente en Cuba pueda acceder a mis libros, que es la vía digital. La vía digital con ediciones y copias piratas que circulan en la red y que la gente baja y la lee a veces en su teléfono, en la computadora, porque eso es otra cosa. Muy poca gente tiene en Cuba los aparatos de lectura, los Kindle, los e-reader, pero la gente lo lee en los dispositivos que tenga y es la manera en que mucha gente lee mis libros en Cuba. Muchas gracias. Juan José, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Pues es un honor para nosotros que nos acompañes, de verdad. Es el primer el libro que leo tuyo y debo de confesar que me costó trabajo, porque en el sentido de que estoy muy acostumbrado a leer muy rápido, yo decía, no, esto se tiene que disfrutar, tengo que ir lento, cada uno de los casos, ir viendo quiénes son estas personas decentes y todavía no lo termino. Creo que nadie me ha hecho ningún spoiler, pero voy bien con mi lectura, por lo regular leo muy rápido, pero tu libro es disfrutable a más no poder. Ya tengo en puerta los siguientes libros, ¿no? Ahorita me están haciendo muchas recomendaciones y me interesa mucho eso. Ahorita has platicado de cómo construyes los personajes, en qué te inspiras y demás. A mí me gustaría saber cuánto tiempo te toma escribir un libro como este de Personas Decentes, que es extraordinario, si cada vez te tardas menos. ¿Cómo es este proceso creativo? ¿En qué momento escribes? Porque sé que tienes una agenda muy ocupada, todo el tiempo estás escribiendo. ¿En qué espacio te das para poder avanzar y construir esas historias que son maravillosas? Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti. Pues bueno, a ver, hay libros que me han llevado 1 año, año y medio, 2 años, y libros que me han llevado 5 años. El hombre que amaba a los perros, que me preguntaba una de las personas que intervino antes, es un libro que llevó una enorme investigación histórica y fueron 5 años de trabajo. Yo trabajo fundamentalmente cuando estoy en Cuba y lo que hago es que divido mi tiempo
entre esas estancias en Cuba para escribir y tiempo que dedico a hacer la promoción de mis libros, a hacer trabajos de promoción o a participar en conferencias, en cursos universitarios y cosas así. Ahora mismo estoy aquí en Francia, en una residencia para escritores. He estado trabajando bastante intensamente durante tres semanas, pero ya empiezo ahora una gira que me voy a estar moviendo. Ya después regresaré a Cuba y trabajaré. Y así voy alternando los periodos de escritura, pero siempre cuando trato de trabajar en las novelas, cuando tengo un plazo de 1 mes y medio, 2 meses sin viajar, para poder mantener la continuidad que necesita el proceso de trabajo de una novela. La novela no se puede escribir hoy un ratico y dentro de 3 días otro ratito. Necesita una continuidad y esa continuidad se la trato de dar siempre que estoy en Cuba. Gracias, Juan. Norma, adelante. Hola, Leonardo, qué honor tenerte entre nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Norma. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que provoca en Leonardo? ¿Qué emociones tienes cuando tú volteas a la Cuba de los años 50? Nos narras esa Cuba que estaba boyante y de repente sabemos lo de la revolución y ahora lo que ha pasado en 2016, en lo que nos narras en tu libro. ¿Qué emociones te sientes cuando volteas al pasado y nos narras lo que ha pasado en tu isla? Sí, la realidad, la historia cubana es una historia muy dramática, porque empezando que es uno de los pocos países de América Latina que no se independiza de España en el momento en que los otros se independizan. La independencia es tardía, ocurre en 1902, de esto yo hablo en Personas Decentes, y ocurre luego de una intervención norteamericana en la guerra. Nuestra relación con los Estados Unidos, como la de México es traumática, la de Cuba también ha sido traumática, o la de Puerto Rico, que todavía tiene una condición colonial, en fin, es esa relación tremenda con los Estados Unidos. Y eso ha provocado, y después del triunfo de la revolución, igual una relación muy compleja con los Estados Unidos, de enfrentamiento no solamente verbal, no solamente ideológico, sino también con determinados momentos de una algidez militar, como pasó con la crisis de los misiles, que parecía que se iba a acabar el mundo con esos misiles soviéticos que llegaron a Cuba, la relación con la Unión Soviética. Todo esto ha estado incidiendo en la vida cubana. Y yo trato de verla como una continuidad, porque muchas veces se intenta decir que la vida cubana se parte en pedazos, la colonia, la república, la Cuba revolucionaria, y yo creo que todo tiene que tener una continuidad en la que ha habido altas y bajas, ha habido momentos de esplendor y momentos de contradicción. Ahora mismo se está viviendo en Cuba uno de los momentos más difíciles de la historia cubana, con carencia de casi todo, combustibles, alimentos, medicamentos, en fin. Y bueno, es una realidad de la que yo me alimento, con la que trato de reflexionar, y por supuesto que me provoca sentimientos a veces que son contradictorios, porque hay momentos en que ha habido una gran prosperidad, pero ha habido una gran injusticia, y hay momentos en que se ha intentado que haya una justicia y ha faltado la prosperidad. Entonces, bueno, vamos de esos bandazos que van dando las historias de los países que nunca son totalmente satisfactorias para todos los que vivimos en una realidad, sea la cubana o sea la realidad que sea. Muchas gracias, Norma. Gracias a ti, Leonardo. Ale Muñoz, adelante. Hola, Leonardo, estoy muy emocionada de conocerte. Habíamos leído como Polvo en el Viento y vas a estar y luego no. Muchas gracias por tu tiempo, es un honor. Te agradezco cada uno de tus libros, como lo acabas de decir, es un mundo en que me siento parte de los personajes. Te agradezco porque gracias a ti conozco Cuba, describes las cosas tan padres, todo, ¿no? O sea, como acabas de decir, la carencia
lo bonito, lo feo, la comida, la gente. Entonces, es un mundo mágico. A mí me gustó mucho Como polvo en el viento, muchas frases, como ese que dices que todos somos polvo, ¿no? Y al final tenemos muescas y cicatrices y pues sí, así es esto. Solamente te quiero agradecer, gracias por tu tiempo y por tus libros, estoy muy emocionada de conocerte. Gracias. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Gracias. Heidi, adelante. Ay, yo también estoy muy contenta de conocerlo, Leonardo. Yo he leído Gracias. Personas Decentes y Como polvo. Yo no sé cuál me gustó más. Son los libros, este tipo de libros que cuando uno lo termina, cuando se va acercando al final, ya empiezo yo a sufrir porque digo, se me acaba la historia y luego ¿qué voy a leer? Nos deja un vacío sus libros. A mí me encantan porque, como decía Ale, habla de comida, de bebida, del clima, de la cantidad de personajes que hay en cada uno de los libros, y a pesar de que son tantos, yo no me pierdo entre quién es quién o me tengo que regresar. No, están tan bien delineados que uno avanza y los va uno queriendo. Y luego cuando ya no salen, como en este último libro, Motivito, ay, me pude enamorar de Motivito. Me encantó desde cómo le decían, por qué usted conoció a alguien así en su juventud, en la niñez, o salió nada más de su imaginación. Bueno, pues precisamente el personaje de Motivito es un personaje real, y la historia de cómo llegó a mi casa con mi primo, con esa placa para oír música, es una historia real. Me ocurrió a mí, teniendo la edad que tiene el conde en la novela, 8 o 9 años, y aquel personaje que era famoso en el barrio porque era el que estaba en todas las fiestas y tenía la música y tal, pues llegó a mi casa con mi primo, que era compañero de él de estudio. Mi primo es 3, 4 años mayor que yo, y era de la edad de Motivito. Y después este Motivito desapareció. Y con la publicación de la novela alguien me dijo que vivía en el interior de la República, pero no estoy seguro de dónde puede andar ese personaje que fue tan simbólico de una etapa en el barrio y con los muchachos y con los jóvenes de aquella época. Y yo hago mucho esto, rescato personajes reales. A este no podía cambiarle el nombre porque el nombre era Genial. buenísimo, pero rescato personajes reales y los transformo para ubicarlos en las novelas. Porque, como dije en alguna de las respuestas primeras que di hoy, yo soy un escritor muy apegado a la realidad. Yo necesito mucho alimentarme de la realidad. Y la realidad bueno, es la fuente de donde salen tantas cosas. Lo que hay es que tener la percepción de poder saber escoger de esas cosas cuáles son las que sirven para el trabajo literario, para el trabajo de esa creación del mundo que es una novela. Pues muchas gracias por estas novelas, A mí me encantaron ambas. Yo no sé cuál más. Muchas gracias. Mónica, adelante. Bueno, es un privilegio poder estar en este Zoom contigo. O sea, he leído varios libros, mi marido y yo, varios libros tuyos, y somos unos enamorados de ti. Nos encanta cómo todas tus referencias, todos tus estudios antes de hacer el libro. O sea, yo como El hombre que amaba a los perros, te puedo decir que es uno de mis libros favoritos. Me encanta todo ese estudio que hiciste. O sea, no sabes lo que te admiro. En este libro, pues yo sentí que Conde eras tú, que eres el gran investigador, que nos vas guiando siempre con tu idea de rectitud, siempre estamos dudando de, pues la verdad, pobre este cuate, ¿cómo lo van a condenar si le destruyeron la vida? Pero al final hay una justicia que siempre vuelves a ella y me encanta. Y también, pues, probablemente seamos de la misma edad, no he googleado qué edad tienes, entonces me siento muy contenta caminando contigo porque mis recuerdos son en otro lugar, pero en las mismas épocas
tengo 66 años, 65 años y camino contigo en la historia y te admiro, soy gran admiradora tuya y nada más tengo que agradecerte lo que nos das, la cultura que nos enseñas en tu libro y cómo vas caminando con tu gran pluma que tienes. Nos haces caminar dentro de las historias de Cuba y del mundo, que al final siempre acabas haciendo referencias de otras partes que pues yo viví contigo en ese momento y nada más agradecerte, no tengo ninguna pregunta, me las dejas todas en el libro. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, muchas gracias. Paola, adelante. Hola, muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias, Leonardo. Como dicen todos, es un honor y estamos muy emocionados de tenerte aquí. Mi pregunta sería, bueno, algunos escritores nos comentan que hay dos tipos de hacer el proceso creativo a la hora de escribir una novela, y unos son de brújula y otros son de mapa, ¿no? O sea, es decir, que ya sabes a dónde vas a llevar, y otros que van escribiendo la historia los va llevando. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu proceso? Bueno, tengo dos preguntas. Esa es la primera, ¿cuál es tu proceso o sea, si tú te planteas una historia y ya sabes a dónde va a llevar, a dónde va a llegar, o va tomando vida y la vas dirigiendo? Y la segunda pregunta es, si hoy por hoy tú como escritor y de alguna manera artista, ¿sufres la misma represión o hay esta misma represión que hubo en otro momento como lo que narras en el libro? Y bueno, y si eres víctima de esta, pues no, o censura o no sé. Bueno, la manera de escribir, yo, bueno, si estoy escribiendo, por ejemplo, ahora hablábamos del hombre que amaba los perros, una novela histórica en la que hay toda una serie de acontecimientos que ocurrieron en la historia, toda la preparación del asesinato de Trotsky, cómo fue asesinado Trotsky, pues eso es una guía que me crea un mapa, a la hora de escribir. Pero de todas maneras ese mapa hay que organizarlo con una estructura que no es la de un libro de historia, ni es la estructura de la realidad, es una estructura novelesca, una estructura dramática. Y por eso implica una escritura diferente de todos esos procesos en los cuales uno va subiendo y bajando las intensidades de acuerdo a lo que necesita para contar esa historia. Cuando son historias totalmente de ficción, pues por lo general yo comienzo a escribir a partir de una idea que sé cómo comienza y empiezo a trabajar en ella, y en la medida en que voy escribiendo la voy desarrollando. Esta novela, de la que se ha hablado bastante, como Polvo en el Viento, es un ejemplo de eso. Yo más o menos sabía lo que pasaba en el primero y en el segundo capítulo de la novela. La novela tiene 10 largos capítulos. Y cuando terminé el segundo capítulo, pues me asomé al vacío. A partir de ahí tuve que empezar a ver cómo estos personajes iban a desarrollar cada una de sus historias que ya estaban anunciadas en esos dos primeros capítulos y para volver a ellos y para seguir desarrollándolas. Es decir que dependiendo del tipo de novela, pues tengo el mapa o me voy moviendo con la brújula que me va dando la propia escritura de lo que voy haciendo. Con respecto a este fenómeno de la represión y de la censura, los métodos cambiaron. Ese tipo de represión cultural que se vivió en los años 70 fue muy fuerte, muy drástica. A partir de los años 80 hubo un ligero cambio en las políticas culturales, en la manera de la relación del Estado, el gobierno, el partido, las instituciones con los artistas. Y en los 90 se produce ahí como una distensión de esa realidad, porque se vive una gran crisis y las instituciones culturales cubanas, por ejemplo, ya no podían garantizar publicar libros, hacer películas, montar obras de teatro, y eso fue un espacio de libertad que ganamos los artistas. Y yo creo que ese espacio de libertad se ha mantenido, pero sin embargo la manera de promover y de financiar la cultura en Cuba sigue estando en manos del Estado, del gobierno, del partido, de las instituciones oficiales. Y ellas dictan sus políticas culturales, que pueden ser bastante censoras con respecto a determinadas maneras de crear, a determinadas manifestaciones u obras en específico. En mi caso, yo lo decía, hay
a veces poca voluntad de publicar y de promover mis libros en Cuba. Por ejemplo, el año pasado, esto es un ejemplo puntual, se desarrollaba la Feria del Libro de Buenos Aires y la ciudad invitada de honor era La Habana. Y el Instituto Cubano del Libro hizo una delegación de escritores para que fueran a Buenos Aires y no me invitaron a mí. Y todo el mundo decía, pero bueno, ¿dónde está Padura, que es el escritor de La Habana, en una feria del libro dedicada a La Habana? Por supuesto que la Feria del Libro me había invitado a mí personalmente, desde Buenos Aires me habían invitado, yo no podía ir porque tenía otros compromisos y era un momento para mí importante para ir, porque bueno, voy con cierta frecuencia a Buenos Aires, pero ese momento no era propicio y no fui a la feria. Y el hecho de que la delegación cubana no me haya invitado demuestra que hay todavía maneras diferentes de censurar a los escritores o los artistas que no se avienen a cómo ellos consideran que debe ser la política cultural o la producción, mejor dicho, cómo debe ser la producción cultural en Cuba. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Pues Leonardo, prácticamente estamos agotando el tiempo y las preguntas. Yo en lo personal te quiero agradecer mucho que estuvimos durante algún tiempo buscando esta posibilidad y finalmente gracias a que nos vimos en Guadalajara en diciembre, tuvimos la posibilidad de que hoy estemos platicando. Entonces te lo quiero agradecer. También yo he disfrutado mucho de tus novelas, creo que aquí ya se ha dicho todo y pues simplemente agradecerte. Albert. Sí, mira, bueno, en el poquito tiempo que nos queda, hay una pregunta que nos envía un compañero que no pudo entrar por cuestiones médicas y dice así: señor Padura, ha sido un placer conocer su escritura. Me gustó mucho su libro. Me gusta la manera de que forma sutil nos va ejemplificando de manera práctica el cómo vive la gente cubana, cómo lo hace al contarnos que una buena comida es igual al salario de una semana del personaje principal. Yo quiero saber si sus textos tienen esta función, es decir, si lo que escribe es como un medio de dar a conocer una realidad o simplemente son parte del contexto de sus personajes y no tiene ningún tinte de denuncia. Nuevamente, gracias por su obra. Bueno, pues creo que, a ver, yo como escritor no antepongo la vocación de denuncia ante la necesidad expresiva. Lo que ocurre es que la realidad cubana es una realidad que es tan dramática en todas sus manifestaciones que cuando uno la refleja, pues termina teniendo un carácter de denuncia, un tono de denuncia. Y la gente vive en Cuba totalmente imbuido en esa realidad y para una persona el hecho de comer, que una comida sea una semana de su salario, le parece la cosa más normal del mundo. Y lo asimila así, porque no tiene otra opción, no tiene otra opción. Con disgusto, con inconformidad, a veces con rabia, pero lo tiene que asimilar. Y cuando yo llevo esto a la literatura, pues trato de expresar esas manifestaciones que las personas sienten con respecto a esa realidad. Y es que, bueno, yo tengo una posibilidad de vivir mi cotidianidad en Cuba con determinadas condiciones que no son comunes para la gente, porque bueno, yo soy un escritor que publica mis libros fuera de Cuba y tengo una economía que me permite vivir de mi trabajo, pero yo sé cómo vive la gente. Y como vivo en un barrio, yo vivo en el mismo barrio donde nací, en la misma casa donde nací, y eso me conecta directamente con la realidad cubana, con la manera en que la gente percibe la realidad, cómo la vive, cómo la sufre, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus esperanzas. Y de todo eso yo me voy alimentando y voy haciendo un proceso de reflejo de esa realidad a través de mis libros. Y por eso, de alguna forma, estos libros tienen un carácter también de crónica social. No solamente son libros que tienen una función estética, sino que también tienen una función de crónica social. Y no me gusta la palabra denuncia directamente, porque creo que a veces
eso como que limita la posibilidad artística de una reflexión sobre la realidad, sino que tú estás haciendo ese reflejo de la realidad y ese reflejo incluye, asume también la denuncia, pero que no se limita al acto de la denuncia. Muchas gracias, Leonardo. Seguro nuestro compañero va a poder ver más adelante la charla que la subimos ahí a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, ya por último, agradecerte el que hayas aceptado esta invitación después de tanto tiempo de estarte ahí molestándote con tantos correos. Pero bueno, la verdad es que hemos disfrutado mucho esta charla. Y como último favor, nos vamos a tomar una foto del recuerdo para tenerla en nuestro diario. Va, 1, 2, 3, primer intento. Bueno, esperamos a Jenny, Juan e Inés, que por ahí tenían problemitas, pero bueno. Porque se comparte más la pantalla, ¿no? Sí. Sí, compartimos, sí, esa. A ver, ahí va otra vez. 1, 2 y 3. Perfecto. Pues Leonardo, te agradecemos totalmente el que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Manuel, muchas gracias a Albert y muchas gracias a todos ustedes los que han participado. Nada, en la próxima novela seguramente nos encontraremos. Muchas gracias. Perfecto, que y sí. que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.